Les invito a que abran sus Biblias al capítulo 38 de Génesis. Les voy a recordar de este balde aquí rojo, Operation Christmas Child. No se olviden, ahorita hay muchos especiales en Back to School Supplies, así es que en agosto estamos recogiendo Back to School Supplies, así es que pueden traerlos y depositarlos aquí en el balde rojo. Les quiero hacer un anuncio. El sermón de esta mañana se llama Esqueletos afuera del armario, pero les tengo que dar un warning. ¿Cómo se dice warning? One of those. El mensaje tiene grado de R. Hace algunas semanas prediqué uno, era PG. Esta vez es una R. Así es que no quiero ofender a nadie, pero solamente voy a enseñar la escritura. Y la escritura en esta mañana es R. Así es que si me está mirando por Facebook o por YouTube, este es un buen tiempo de dejar a los niños que salgan para afuera, si va a oír este mensaje, porque va a haber algunas cosas que solamente es para los adultos. Estamos en el pasaje a donde acabamos la semana pasada, no sé si recuerdan, estamos hablando de José. José y sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo vendieron a los egipcios y ahí lo dejamos vendido. Y dice la última escritura del capítulo 37 que ahí llegó a una casa de Potifar y ahí lo usaron como esclavo. Ahí cambia el 37. Y luego en el capítulo 39 comienza otra vez la historia de José, de ahí en Egipto. Pero el puro medio está el 38. Y el 38 tiene absolutamente nada que ver con José. José en el 37, José en el 39, pero en el 38 nada de José. Así es que cuando yo miré este pasaje, yo me puse a pensar, ¿y por qué permitió Dios poner esa historia tan horrible en medio de esa historia tan preciosa? Y no se trata de José, se trata de su hermano. Así es que vamos a examinar lo que dice el capítulo 38, comenzando con versículo 1. Dice, por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Suá, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, que lo llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera, Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse.
lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Qué historia tan interesante, hermanos. Esta es una situación a donde estamos hablando de los hijos de Jacob. Aquí está número 4, Judá, el cuarto hijo, y de esto se relata la historia. Ahora, la primera cosa que nos dice es que él se fue. Se fue de donde estaba viviendo su familia en Hebrón y se fue a vivir allí en ese lugar de cananeos. Ahora, esa es la primera cosa que Dios le dijo que no se debe de hacer. Quédate con los tuyos. No te mezcles con los cananeos. Tienes que vivir en el mundo, pero no seas del mundo. Él no obedeció, se fue de ahí hasta Adulam y ahí comenzó a vivir como cananeo. Y además, la segunda cosa que dice Dios, no te mezcles con ellos. ¿Y qué hizo Judá? Encontró una mujer cananea, se casó con ella. Y luego con ella tuvo 3 hijos y los llamó todos nombres cananeos. Así es que estaba bien profundizado en la vida de cananeo. Aún quiso tratar de mantener su vida como judío, porque le estaba exigiendo a sus hijos a que correspondieran a la ley de judía, de los judíos, de casarse con la viuda. Así es que miremos lo que pasó allí. Se casó con la hija de Suá, no nos dice su nombre, nomás que era cananea. Tuvo 3 hijos, Onán y Selah. Y luego sabemos que le halló esta mujer, Tamar, cananea, se casó con y era un muchacho muy malo. Noten que el versículo nos dice que el Señor le quitó la vida. No fue un accidente, no fue cualquier cosa. El Señor no le gustó cómo se estaba portando y vámonos, le quitó la vida. La ley dice que lo que debe de pasar es que uno debe de casarse con la mujer, porque sabemos que las mujeres en esos días no tenían derechos. Ellos tenían que vivir por medio del esposo. Así es que, o el padre, si estaban en la casa de su padre. Así es que Tamar no tenía manera de mantenerse. Así es que lo que dice la ley judía, dice que se tiene que pasar la mujer al siguiente. Miremos la escritura en Deuteronomio 25. Dice, si el hermano de un hombre muere sin tener hijos, la viuda no podrá casarse fuera de la familia. El hermano del marido debería casarse con ella y darle descendencia. El primer hijo que ella le dé será considerado hijo del hermano muerto, a fin de que su nombre no sea olvidado. Entonces, si ella tiene un hijo por medio del segundo hermano, no viene siendo de él, viene siendo del primero que se murió y mantiene ese nombre. Así es que lo que pasó aquí es que Tamar se casó con Dios le quitó la vida. Así es que Judá pasó a Tamar al siguiente Onán, y Onán, como dice la escritura, no quería tener hijos para su hermano. Dice, ¿por qué voy a embarazar a esta mujer a tener un hijo que ni va a ser mío? Él es el primogénito, a ese muchacho que tengamos le va a ir toda la herencia. Por eso no lo quiso hacer de esa manera y por eso hizo lo que hizo. No completó el acto sexual con ella y por eso no le pareció al Señor. A Dios no le pareció y le quitó la vida. Así es que ahora tenemos 2 muertos. Onán, muertos, y pobre Tamar no tiene hijos y no tiene salida. Ella no puede ir a buscar otro marido en otro lugar, porque la escritura dice que se tiene que quedar en la familia. El responsable en esa situación es el suegro, Judá.
Así es que ahí está pobre Tamar y no tiene salida. Entonces dice el suegro, vamos a esperar que Selá crezca y luego cuando él crece te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar y te casas con él, tienes un hijo con él y luego tienes otro hijo con él para los dos hermanos y luego puedes tener tu vida. Eso era el plan según lo que dice, pero sabemos que Judá estaba pensando, ¿qué clase de quesadillas le está dando a mis hijos? ¿Qué clase de legumbres le está dando? Porque él no pensaba que era culpa de ellos, pensaba que quizás no puede cocinar. Así es que, ¿por qué le voy a dar al tercero? También me lo va a matar. Pero sabemos que la Escritura dice que no era el Señor. Vamos a seguir leyendo el versículo 12. Dice el versículo 12, después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulamita. Cuando Tamar se enteró que su suegro se dirigía hasta Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie lo reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio como el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjeme algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de ahí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Imagínense, ella sabía que no le iba a dar el último hijo. Ella ya lo podía sentir porque ya tenía edad y ella estaba viviendo con su padre y sabía que eso no iba a pasar. Así es que se hizo el papel de prostituta y ya pueden ver lo que pasó. Noten lo que él hizo. Él le regaló su identidad completa. Le dio el anillo que se usa para sellar los contratos con cera. Le dio el bastón, que tenía bastón personalmente para él, y tenía el cordón. La traducción que tienen ahorita, que tenemos ahorita, no es correcta. No era cordón como hilo, era la ropa que usaban para orar, que tenía cordones. Y cada uno necesitaba uno de esos cuando iba a orar a Jehová. Así es que eso también era personal para él, el anillo era personal para él, el bastón era personal y nos daba su identificación. Así es que en nuestros días modernos es como darle la licencia, es como darle la tarjeta de crédito, es como darle las cosas que una visa.
que solamente puede ser nuestra. Eso es lo que le dio. Y esperando que le iba a mandar un cabrito y le iba a regresar lo que tenía ahí. Así es que noten qué tan menso era Judá. Al cabo es R, ¿verdad? Tan menso era Judá por darle todo lo que su identidad completa, por poderse acostarse con ella. Seguimos la historia, versículo 20. Dice, más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer. Pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Enaín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, no la puedo encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro que le envié el cabrito y no la encontraste. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido, y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. ¡Sáquenla, quémenla!, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Entonces, tenemos esta situación. Pobre Tamar no tenía otra. Ella estaba sola, hizo esta situación trocosa, pero tenía la sabiduría de tomar estas prendas que identifican solamente a Judá. Y sí, cuando estaba embarazada, Judá y toda la gente estaban listos para juzgarla porque ella era una viuda. ¿Cómo es que una viuda se puede embarazar? Y la estaban listos para apedrarla. Pero luego salió la verdad, ¿verdad? Le mandó las prendas y le dice: yo fui embarazada por la persona, por el dueño de estas prendas. A ver si saben de quién será. Porque les digo, era identificación. Cuando presentó el anillo, cuando presentó el bastón y cuando presentó la cubierta de oración, ellos sabían. Él no tenía que confesar, porque ellos sabían: oh, ese tiene que ser de Judá. Esas son prendas de él. Entonces salió la sopa. Y todos supieron lo que pasó. Y así es que en lugar de mirarle a ella, cambiaron la vista a Judá. Oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Noten. Ahora entendemos lo que le pasó con Judá. En este momento, lo voy a decir después otra vez, en este momento, Judá cambió. Esta fue la situación a donde él cambió su comportamiento y se hizo bien con Dios. Lo vemos después cuando vamos a ver a José, cuando vamos a ver lo que pasó en Egipto. Judá es el que hizo las cosas justamente. Seguimos la historia, versículo 27. Cuando llegó el tiempo
de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Farés. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Zerah. Aquí tenemos otro problema, hermanos. Ahora, Selá está vivo, sus hermanos muertos, pero Judá se acostó con Tamar, su nuera, pensando que era prostituta, y dio a luz a 2 hijos, Farés y Zerah. Este es el problema. Estamos hablando de la familia que Dios omnipotente había acordado que de ahí iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, de esta familia. ¿Cómo es que el Hijo de Dios va a venir de un hombre tan malo? Iba a decir otra palabra. Y de los cananitas, y luego de una nuera, una situación sexual que es horrible, para tener hijos que ni son legítimos. Esos niños no son legítimos. Ella no es su esposa, ella es su nuera. Ni tienen ninguna relación, no tienen ningún contrato, no tienen ningún arreglo. Ellos nomás nacieron por causa de una estupidez de Judá. Entonces, si él está muerto y Onán está muerto, el único que queda que es legítimo, que después de venir el Señor Jesucristo, es Selá. Pero ¿saben qué? Dios no escogió a Selá. Mire cómo amoroso es el Señor. Porque miren el problema que tenemos. No sé si entienden completamente lo que pasa aquí. La Escritura nos dice que esos 2 niños son bastardos. 23:2 dice, tampoco formará parte de la asamblea del Señor el bastardo, ni ninguno de sus descendientes por 10 generaciones. Dios tiene un problema. Esa es la ley de Dios. Y el plan de Dios. 10 generaciones y ahora tiene bastardos. ¿Qué va a hacer Dios para completar su plan de traer al Mesías por el reinado de David para que el Señor Jesucristo venga? El pastor Martín cada vez nos recuerda, la Escritura explica la Escritura. En este caso, nos explica la Escritura en el libro de Ruth. Noten Ruth, capítulo 4, versículo 18 al 22. Recuerden, son bastardos. Dice el versículo 18, este es el árbol genealógico de Buz, comenzando desde Farés. A ver, cuenten conmigo. Farés, Hezrón, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, Buz, Obed, Isaí, David. ¿Qué dice la Escritura? 10 generaciones. Dios mismo se esperó 10 generaciones por causa de lo que habían hecho para traer al rey David. Y sabemos, de ese rey David vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, refrescando la historia una vez más. El fracaso de Judá
abandonó a su familia, se casó con una mujer cananea, vivió como cananeo, intentó seguir la ley judía, aunque vivía en desobediencia, tuvo relaciones sexuales con quien pensó que era una prostituta, condenó a Tamar a pesar de su clara hipocresía y muestra poca compasión por su nuera, y finalmente reconoció su propio pecado cuando dice, su conducta es más justa que la mía. El Señor no se equivoca, ¿verdad? Él sabe cómo somos. Y cuando yo miro esta historia, yo pienso, ¿a quién le echamos la culpa? Muchos predicadores le echan la culpa a Tamar, ¿verdad? Por haber lo que hizo, por haber tratado de esconder quién era y hacerse el papel de prostituta y estar dispuesta de acostarse con su suegro. Y le echan pedradas a Tamar, pobre Tamar. ¿Ella cuál opciones tenía? Y luego miramos a Judá, todo lo que hizo Judá, qué desobediente fue Judá. No quiso hacer las cosas correctamente por su nuera, Tamar. Por no darle el último hijo, porque él también le estaba acusando a ella, que las lentejas se estaban quemando. ¿Quién sabe qué? Así es que ¿quién tiene la culpa? ¿Tamar o tiene la culpa Judá? La Escritura explica la Escritura, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el Señor. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 3. Noten esto, nomás ocurre 4 veces en esta genealogía. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Y Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zerá, cuya madre fue Tamar. Les había dicho que en esos días la mujer no tenía lugar, pero aquí el Señor dice, oh sí, ella sí tiene. Ella sí tiene porque aún fue cananita, ella trató de hacer las cosas correctamente. Ella trató de ser obediente. Aunque su suegro no era obediente, ella fue obediente. Así es que ella merece su lugar en este libro de genealogía explicando de dónde viene Jesucristo. Esta historia, hermanos, me dice, Judá es un hombre muy malo. Llegó al punto a donde lo tenían entrapado. Él tenía que confesar lo que había pasado y por esa razón él confesó y se arrepintió y cambió su manera de vivir. Y aún porque él hizo eso, porque Dios ya le había quitado la vida a sus 2 hijos, era nada para quitarle la vida a Judá. Pero Dios tuvo compasión sobre él y le dijo, te vamos a dejar vivir y voy a incluir tu nombre con tus hijos y con tu nuera en la lista genealógica. Así es que lo que quiere decir, hermanos, para mí es que también yo tengo chance. Porque si Él puede perdonar a una persona como Él me puede perdonar a mí. Y si Él me perdona a mí, yo también tengo mi nombre apuntado en su lista, en su libro de la vida eterna. Mi esperanza es que usted también la pueda tener y que pueda saber que no hay nada en este mundo que usted puede hacer que no se puede perdonar. El Señor le perdona todos sus pecados. Puestos de pie.